Estábamos hablando de los tipos de lenguaje, en este caso el verbal. Dijimos que el verbal se clasificaba entre el lenguaje oral y escrito. El oral como tal, ¿verdad? Es la palabra hablada, de la cual nosotros estamos haciendo en este momento uso. El lenguaje escrito es todo aquello que en un momento determinado nosotros podamos ver a través de un texto. Y es lo que representa, ¿verdad? Acá la imagen en la pantalla como tal. Dentro de este lenguaje escrito dijimos que vamos a tener cuidado de poder desarrollar lo que se refiere a las normas ortográficas y gramaticales, ya que para que se pueda entender en un momento determinado, el ser humano pues tiene que redactar de forma clara, concisa y sumado a ello, ¿verdad? Llevando el ritmo de lo que es un lenguaje establecido. En muchas ocasiones les he dicho, ¿verdad?, que nosotros escribimos a través de letras divididas entre vocales y consonantes. A su vez, las consonantes suman una sílaba, la sílaba suma palabras, las palabras se convierten en oraciones y las oraciones en expresiones, en párrafos en un momento determinado. De ello es que nosotros empleamos ese lenguaje escrito. Para el lenguaje no verbal, definitivamente no es aquel que va a usar la palabra hablada, ¿verdad? Sino solamente la palabra escrita. Aparte de tener la palabra escrita, pues nosotros vamos a tener símbolos, iconos, gestos faciales y corporales. De los iconos, nosotros realmente manejamos muy bien toda esta parte, porque un icono es un lenguaje intencional no verbal que emplea una imagen para transmitir un mensaje. En este caso, nosotros al habilitar, por ejemplo, nuestro teléfono, automáticamente vemos un montón de iconos. Podemos observar el de WhatsApp, ¿verdad? Ya lo identificamos que es un teléfono dentro de un círculo o una nube de color verde. Para Facebook, nosotros sabemos, ¿verdad? Que está dentro de es una F de color blanco, también dentro de un círculo azul. El del colegio, por ejemplo, de la plataforma, que es Moodle, lo que hace es que tiene la M en color naranja en un círculo, ¿verdad? Y ya nosotros establecemos entonces ahí situaciones de iconos. Y eso lo podemos observar en el teléfono, lo podemos observar en una computadora, en una tablet, según el dispositivo que estemos utilizando. Regularmente, este lenguaje es favorecedor en los niños. Vean cómo un niño muchas veces no sabe leer, no sabe escribir, pero usted dígale dónde encontrar, cómo encuentro tal cosa y el niño automáticamente le busca en el teléfono. Si uno, "Ah, es que no encuentro tal aplicación", y le dice, ¿cuál necesitas? El que es de no sé qué, no sé cuánto. Sí, eso es lo que yo necesito. Ah, bueno, aquí está. Y ellos ya tienen grabados los iconos para que funcionan, cómo funciona, hasta saben muchas veces manejar una herramienta digital mejor que uno. Y eso es porque es un lenguaje de imágenes, un lenguaje gráfico que le favorece a la persona como tal. En este caso, nosotros, este lenguaje iconográfico es un lenguaje que ya lo mencionamos, es a través de figuras, de gráficas y por ende, pues va a ser visual. Y estas señales regularmente siempre nosotros las vamos a guardar. No es que el icono como tal me explique a mí para qué sirve, cómo funciona. No, nosotros ya solo lo reconocemos de forma visual. Cuando nosotros vamos en la calle, les decía la clase anterior, nosotros automáticamente podemos identificar, ¿verdad?, las señales de tránsito y algunas otras señales. Les decía en la clase anterior, ¿verdad?, que un círculo rojo con una diagonal me está a mí informando que tengo prohibido lo que está haciendo. Por ejemplo, si estoy en una iglesia, me prohíbe que tenga el celular y aparece el celular, ¿verdad?, en un círculo rojo con una diagonal, que no puedo tener el celular. Si estoy en un museo, me aparece, por ejemplo, un círculo rojo con una cámara, no puedo tomar fotografías. Y entonces yo voy memorizando. En la calle, por ejemplo, es fácil ver en una puerta, un portón, ¿verdad? Un círculo rojo con una letra E que significa que no me puedo estacionar en ese espacio. Y automáticamente entonces yo sé que ese área determinada con un círculo rojo, pues ya me dijo a mí que es una prohibición. Ah, pero ahora, yo les decía en la clase anterior, el color azul es una información que a mí me está dando. Si voy en carretera y veo yo un rótulo de color azul, me dice que hay una gasolinera a unos metros, a unos kilómetros, que hay un lugar de descanso, que hay un restaurante. Automáticamente mi cerebro está reconociendo esa situación.
Y en un momento determinado, hoy en día, por ejemplo, el símbolo de reciclaje, ¿alguien sabe o se recuerda cuál es el símbolo de reciclaje? ¿Con qué lo identificamos y qué color tiene? Tres flechas verdes. Muy bien. ¿Y cuántas flechas son? Son tres. Muy bien, ahí estamos. Porque recordemos nosotros claramente que dice reusar, reutilizar y reciclar, ¿verdad? Son las tres flechas específicamente y son de color blanco, solo que están ubicadas, ¿verdad? En un fondo verde, que me está dando una información. Ya ahí nosotros automáticamente ya lo reconocimos. Ya pudimos establecer esta situación. Entonces, el lenguaje iconográfico ha sido favorecedor para muchas situaciones. Les decía, por ejemplo, para las personas que son sordomudas, ¿verdad? El lenguaje iconográfico es uno de los principales elementos porque solamente con ver imágenes ya él está reconociendo y puede recibir información. No necesariamente tiene que tener un audio, ¿verdad? Porque como en este caso la persona tiene una característica distinta, una capacidad especial, entonces no escucha, bueno, solamente con ver está reconociendo lo que se le está transmitiendo como tal. El lenguaje facial. Este lenguaje en un momento determinado dice que suele ser muy expresivo. Lo que busca como tal es que todo el reconocimiento que tenemos nosotros en el rostro, pues venga a brindarnos a nosotros una información, una característica, algo en especial como tal. Por ejemplo, yo les decía en algún momento, ¿verdad? Pues ustedes en casa rápidamente, mamá y papá reconoce, ¿verdad? Cuando usted está enojado, cuando usted está molesto y usted empieza, ¿verdad? Y le dice, pero mira, ¿por qué estás feliz? Y dice, no, yo no estoy feliz, ¿verdad? Tiene la semejante sonrisa en el rostro, porque algo bueno le pasó. Le dice, ¿y usted por qué está enojado? No, yo no estoy enojado. Bien, ¿estás enojado? ¿Qué te pasó? No, no estoy enojado. Ahora sí ya me enojé, ¿verdad? Tanto que me pregunta, pues sí, va molesto igual. Ya ese es un reconocimiento que nosotros tenemos. Les decía, cuando papá o mamá llega cansada y va molesta, enfadada por alguna situación, uno dice, ay, no, no le hablen, ¿verdad, papá? Porque está molesto. ¿Y por qué saber? Pero su rostro y su semblante ya me dijo a mí que está molesto. Entonces, mejor ni siquiera le busquen, ¿verdad? Esto nosotros regularmente siempre lo tendemos a reproducir de forma espontánea y eso pertenece, es una característica inherente al ser humano. El ser humano de por sí cuando está contento, pues su rostro se siente, se puede observar, ¿verdad? Que está feliz, que está alegre, que está contento, o sea, su semblante lo muestra, aunque no lo esté gritando, ¿verdad? Y cuando está molesto, enfadado, está enojado, pues también el semblante lo dice, porque es una característica inherente al ser humano que va conectada con las emociones y no necesariamente es que lo esté manifestando de forma intencional, sino ya es algo espontáneo que tiene. Por ejemplo, les decía, ¿verdad? En relación a un cansancio, a un bostezo. Yo no sé quiénes de ustedes tengan un poco de temor a los sismos, no sé ni quién lo sintió, quién posiblemente ni siquiera lo sintió, ¿verdad? Y posiblemente pues vamos a encontrar esas reacciones y emociones en el rostro facial. A eso es a lo que se debe una reacción que nosotros vamos a encontrar dentro de lo que es el rostro. En ello están involucrados los ojos, porque aunque no creamos, ¿verdad? Hay personas que cuando se admiran abren los ojos más de lo que se puede, ¿verdad? De lo normal. Hay personas que utilizan, por ejemplo, las cejas, ¿verdad? Están asombradas o están molestas y pues levantan o elevan la ceja. Hay personas, por ejemplo, que cuando están disgustadas, pues el ceño, ¿verdad? De la frente se le frunce. Entonces ahí nosotros podemos observar, perdón, distintos rasgos faciales en un ser humano. El lenguaje kinestésico dice que hay expresiones corporales que emiten un mensaje muy claro, sin necesidad de hacer uso de la palabra. Y ese es el que regularmente, en su mayoría, se establece. Todos saludamos levantando la mano, girándola de un lado a otro. Todos en un momento determinado, con una sonrisa, estamos determinando, ¿verdad? Un saludo o algo que nos es agradable. Alguna persona, por ejemplo, solamente para agradecer, pues en un momento determinado cierra las dos manos haciendo reverencia de que está agradeciendo. Ahí ya nosotros tenemos involucrado un lenguaje, ¿verdad? Corporal. Las personas de por sí
Antiguamente se acostumbraba mucho a que no se hablaba, sino más era un gesto, porque en este caso, ¿verdad? Mamá hacía un gesto y ya todo el mundo está sentado, o sea, nadie se va a volver a mover, ¿verdad? Porque ya hizo el gesto. Para detener a una persona, ¿qué hacemos? Levantamos la mano, ¿verdad? Y le hacemos un gesto sin necesidad de decirle alto, que se detenga, solo con que levantemos la mano y extendamos. Muchas veces cuando nosotros cerramos el pulgar con el dedo índice, le hacemos, lo cerramos un poquito y le decimos, permítame un momentito, pero no estoy diciéndole que me permita, o sea, con palabras, sino solamente le hago el gesto al cerrar el pulgar y lo que es el dedo índice, y se sobreentiende, ¿verdad? Que estamos pidiendo un momento de tiempo. Levantar el pulgar hacia arriba indica que todo está bien, hacia abajo indica que todo está mal. Y así vamos a encontrar muchos gestos que las personas tienden a desarrollar. Por ejemplo, aquí nos menciona, ¿verdad? Cuando caminamos, en un momento determinado, alguna persona pues emite alguna situación de poder identificar cuándo está caminando rápido, cuándo está caminando lento, cuándo está trotando, cuándo está desarrollando pues una forma más rápida. Ahí nosotros estamos emitiendo una situación, ¿verdad? Si yo estoy a una larga distancia y necesito, por ejemplo, que, no sé, un bus pare para yo poderme subir en el autobús, entonces corro, ¿verdad? Y automáticamente si me ve el chofer, pues sabe que me estoy desplazando para llegar a tiempo. Y no le estoy gritando, ¡ay, espéreme! No, ¿verdad? Sino simplemente al ver que yo me estoy dirigiendo de esa forma, pues él sabe que yo necesito del servicio. El bostezar. Miren, y esto del bostezo, ¿cómo es de feo en un momento determinado? Dice que las personas cuando somos débiles, si una persona bosteza, todo el mundo empieza y lo ve y todo el mundo empieza a contagiarse. Y hacemos esto. ¡Ah! Y cuando vemos que una persona bostezó, yo ya estoy haciendo lo mismo, ¿verdad? Automáticamente bostezo y lo hago. ¿Por qué? Porque es una situación que en un momento determinado es repetitiva. Y esto no necesariamente estoy diciendo, ¿verdad? Ay, es que estoy cansado, es que como no dormí bien, ¿verdad? Entonces tengo sueño, no, el bostezo a mí me está representando en este caso esta situación como tal. El ruborizarse por una vergüenza, pues definitivamente cuando uno se avergüenza tiende a tener una reacción distinta y regularmente a veces es corporal, ¿verdad? Yo les decía a veces a las personas, nos pasa más a las mujeres que las mujeres tienden mucho a tener mucho nervio, mucha pena, mucha vergüenza. Por ejemplo, si alguien se cae, pues automáticamente se levanta y dice, ¿estás bien? Sí, sí, no me pasó nada por dentro. Yo siento que me rompí hasta el alma, ¿verdad? Pero, o sea, mientras tanto yo tengo que disimular, ¿verdad? Porque, o sea, me generó, ¿verdad? Una incomodidad. Pero, ¿qué pasa entonces? Lo único que hago es que me voy a sonrojar y eso me generó a mí esa situación. Pero el ser humano, vuelvo a repetir, tiende a tener distintas reacciones. Por ejemplo, levantar los brazos a modo de felicidad, es decir, una euforia, ¿verdad? ¡Hey, sí lo logramos! Y todo el mundo levanta los brazos como ganadores, como que usted ya cruzó esa meta y la alcanzó como tal. Cruzar los brazos, ¿verdad? En forma de jaras, pues automáticamente cuando nosotros vemos a un adulto en esa posición es que algo no está bien. Ya está indicándome a mí que existe una molestia, que existe un enfado, que hay algo que no está bien en la situación. Por ejemplo, dice colocar los brazos unidos, en este caso las palmas, ¿verdad? Debajo del mentón. Dice, ay, por favor, ¿verdad? Sí, deme permiso, yo voy a salir. Y en este caso, solamente con unir los brazos, ya automáticamente nosotros estamos viendo que está generando una información de súplica. Y así vamos a encontrar muchos. Nosotros regularmente para decir sí, a veces ni hablamos, ¿verdad? Solamente movemos la cabeza, la inclinamos de arriba hacia abajo y decimos sí. Y cuando decimos que no, la inclinamos, la giramos, ¿verdad? Al lado contrario, es decir, de forma horizontal de un lado a otro. Y no necesitamos hablar. Ese es un lenguaje corporal. El lenguaje corporal, recuerden que también va a ir aunado al lenguaje facial y al lenguaje a señas, porque en este caso recordemos que las personas sordomudas
no tienen conocimiento de sonidos. Ellos posiblemente dice que una persona que es sorda posiblemente sí pudiera hablar. El problema es que como nunca ha escuchado sonido alguno, entonces por eso no sabe cómo pronunciar una letra, una palabra. Y por eso es que cuando ellos hablan, mueven y hacen una gesticulación de los labios y la boca y que en un momento determinado emiten un sonido que ellos no escuchan y por eso es que la capacidad distinta al final sería solamente la sordera. Posiblemente la lengua sí tendría esa movilidad de poder producir sonidos y tener la dicción de palabras, pero como nunca se ha escuchado el sonido, por eso es de que no se tiene. Y en esto está incluido entonces el lenguaje a señas, el lenguaje facial, el lenguaje kinésico que nosotros vamos a introducir dentro del mismo. Luego tenemos el lenguaje proxémico. Este tipo de lenguaje parte de la proximidad o distancia que existe entre el emisor y el receptor. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos a un amigo, una mejor amiga? Pues regularmente siempre andamos del brazo y cuando se nos permitía, ¿verdad? Toda la vida andábamos abrazados de los amigos, de las amigas. Y nos íbamos y nos veníamos y hasta el término coloquial, ¿verdad? Parecía usted chicle prendido ahí a la par de su mejor amiga o de su mejor amigo y que bajaban juntos al baño y que van a ir a comprar juntos y que van a ir a refaccionar juntos y que van a hacer la tarea juntos. Y había una situación de confianza que les permitía estar tan cerca y platicar a esa distancia. Pero cuando yo tengo una persona que no conozco y que me tengo que dirigir a ella, como no la conozco, definitivamente yo guardo una distancia. Regularmente se nos ha enseñado en su mayoría como principio de comunicación que cuando usted se dirija a una persona adulta, se dirija a una distancia y lo haga con reverencia. Es decir, usted puede dirigirse, ver a la persona en un momento determinado para hablarle, pero cuando usted reciba una información, si no es un regaño, ¿verdad? Usted puede ver a la persona. Si es un regaño, usted tiene que inclinar la vista porque usted está diciendo, sí, tiene razón lo que me está diciendo. Entonces yo cometí un error y yo lo voy a rectificar. Ese lenguaje fue impuesto desde que vinieron los españoles. Recuerden que los españoles vinieron a castellanizar, lejos de cristianizar. Y con esta castellanización impusieron muchos actos de reverencia. Por eso alguno ve, ¿verdad?, que cuando ven a un sacerdote, la persona, o a un reverendo, un pastor, dependiendo de la situación que se tenga, tienden a besarle la mano, ¿verdad?, como en forma de reverencia. Usted ve, por ejemplo, a una persona que vaya, no sé, a una calle distinta o cerca de un caballero, de una dama, pues los caballeros antiguamente utilizaban sombrero. ¿Y qué hacen? Se quitan el sombrero y aunque el saludo sea distante, agachan la cabeza y dicen buenos días, buenas tardes. Y ese es un lenguaje proxémico. ¿Por qué situación? Porque la reverencia, el distanciamiento que se tenga entre una y otra persona determina, ¿verdad? Esa situación de comunicación que se entable. En la actualidad, definitivamente no se ve eso, ¿verdad? Hoy en día hasta nos tratamos de vos y que de mucha y muchos términos coloquiales que nosotros tendríamos que ir erradicando, ¿verdad? Porque hay una palabra correcta y adecuada. El vos es un arcaísmo, ¿verdad? El arcaísmo pues se utilizó mucho tiempo antiguamente, pero hoy sí encontramos una palabra adecuada que es usted. Entonces, dentro de este lenguaje proxémico, esa parte de usted es la que nosotros hacemos distinción a la persona que no conocemos. Entonces, cuando hablamos nosotros con una persona distinta o una persona adulta, ¿verdad? Siempre la vamos a tratar de usted y entablamos una conversación, pero hay un distanciamiento. No es que exista ahorita el distanciamiento por la enfermedad, no, el lenguaje proxémico me indica a mí cuánta distancia debo de tener yo entre la persona con la cual voy a conversar. Y eso lo pueden observar ustedes. Vean a papá y a un amigo y se van a dar cuenta que se dan un abrazo y se chocan las manos y ahí están, ¿verdad? O sea, hay confianza porque es amigo. Pero si usted ve a papá con otra persona distinta, a un jefe, a una persona que no se tenga mucha confianza, automáticamente se saludan solamente del brazo y guardan la distancia.
Entonces, a eso es a lo que vamos con este tipo de lenguaje proxémico, a la cercanía en distancia específicamente espacial que nosotros vamos a tener con las personas que vamos a comunicarnos. Claro está, hoy ya cambió esa situación, ¿verdad? Lamentablemente. Nosotros ya habíamos perdido parte de los principios que al final no son malos, ¿verdad? El guardar una reverencia a una persona adulta porque es adulta, una persona que ya recorrió un buen tiempo de camino, ¿verdad? Y ahora pues igual ya ni siquiera nos damos un beso, un abrazo, ¿verdad? De saludo, ni siquiera podemos cruzar las manos por la enfermedad, pero eso no implica a que no se desarrolle de forma adecuada o correcta. Para el lenguaje artificial, pues nosotros tenemos como tal, su nombre lo indica, es un lenguaje creado, es un lenguaje que se desarrolló de forma intencional y en este caso dice que son aquellos lenguajes que se caracterizan por ser objetos, es decir, se han construido y se han organizado previamente a un propósito para satisfacer eh, una necesidad comunicativa. En este caso, yo les decía la vez anterior para los que estudian diseño, específicamente ellos están creando un lenguaje artificial porque mi necesidad me hace llevar a cabo algún tipo de comunicación. ¿Qué tipo de comunicación puedo yo tener? Bueno, un lenguaje que en un momento determinado yo utilice imágenes, programas, utilice yo iconos para poderlo desarrollar. Entonces, a través de este mismo, pues ya es una comunicación intencional la que yo estoy generando en cada uno de ellos. ¿Alguna duda con respecto a los tipos? No, teacher. Muchas gracias. Por favor, para la próxima clase voy a necesitar que tengan ya recortes o si alguien va a dibujar, ¿verdad? Porque vamos a tener que hacer nuestro resumen en la próxima clase y vamos a ilustrar con cada uno de los elementos que pertenecen al lenguaje facial, al lenguaje escrito, al lenguaje oral, al verbal, al no verbal, al kinésico, entre los que tenemos acá en nuestro documento, por favor. Que tengan una bendecida mañana, pueden pasar. Gracias. Gracias, señor. Feliz día. Gracias igualmente.